Bienvenidos a otro capítulo de Visto en Clase. El día de hoy vamos a hablar de un tema que nos compete a todos y es de suma importancia, y es el cambio climático. Por eso, hoy tenemos de invitado al profesor Julio César Escobar. Él es director del Centro de Investigaciones de la Facultad de Educación. Él nos ayudará a entender un poco más de qué es este cambio climático y todos los efectos que ha traído para nuestro país y el mundo entero. Profesor, bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar contigo. Nos gusta mucho que esté acá y me gustaría empezar con algo básico y es que nos explicaras un poquito más sobre qué es el cambio climático. Para las personas comunes, hoy en día es común escuchar el término cambio climático, calentamiento global o efecto invernadero. Son elementos muy relacionados. El efecto invernadero es una capa de gases, es efecto que se produce porque hay una capa de gases que rodea la atmósfera. Y esa capa de gases hace que la energía que viene del Sol atraviese perfectamente la capa de gases, pero cuando llega al suelo y se convierte en calor, al devolverse el calor hacia el espacio, ya no puede atravesar con facilidad esa capa de gases porque el calor tiene menos energía que la luz. Y parte de ese calor se queda aquí, muy poco se exporta al espacio. Pero ese fenómeno del efecto invernadero, que hace que la temperatura al aumentar cambie el clima, y por eso ya hablamos de cambio climático, efecto invernadero, por el calentamiento de la atmósfera, y ese es el término calentamiento global. Ese es un fenómeno natural. Fíjate que todo el mundo cree que esto lo causamos los humanos. No, es un fenómeno natural. Desde antes de que los humanos estuviéramos en la Tierra, ese aumento de la temperatura que tiene la Tierra es lo que permitió que tuviéramos agua líquida. La Tierra, de acuerdo a la distancia al Sol, debería estar totalmente congelada. Sin embargo, como tú lo puedes apreciar cuando uno se desplaza hacia el polo norte y todo el agua está congelada sobre el mar, y si vas al polo sur igual. Así debía ser toda la Tierra. Pero lo que permite que tengamos los océanos líquidos, los ríos, los lagos y todo esto es ese calentamiento global natural y permitió el desarrollo de la vida en la Tierra. Sin embargo, los humanos desde la Revolución Industrial para acá, desde 1700, estamos quemando combustibles fósiles, petróleo, gas y carbón. Y esos elementos que en el pasado fueron plantas y algas marinas, al quemarlos liberamos el CO2 que las plantas inicialmente habían capturado con la fotosíntesis. Y ese CO2 se une al que ya está en la atmósfera y comienza a engrosar esa capa de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Que la luz que llega del Sol y se convierte en calor, al tratar de salir al espacio, hoy en día sale con más dificultad afuera ese calor de lo que sucedía en el pasado. Por lo tanto, el problema se aceleró, y eso sí es una consecuencia de los humanos. Bueno, profe, y hablando un poquito más de esto y ya centrándonos, por así decirlo, en una región de nuestro país que es el Amazonas, ¿cuáles son los puntos críticos que podemos ver en este momento en cuanto al cambio climático en esta región? Sí, al ritmo que va la cosa, y eso se puede ver en las diferentes reuniones internacionales de la Convención de Cambio Climático firmada en Río en el año 92, y que anualmente hacemos una reunión anual que se llama la COP, así como la que va a haber en Cali, pero esa de Cali, la COP16, es del Convenio de Diversidad Biológica, pero existen las COP de la Convención de Cambio Climático, es anual. Esas reuniones han ocurrido una serie de acuerdos internacionales para reducir la quema de combustibles fósiles, para bajar la cantidad de gases de efecto invernadero y que no se acumule tanto calor dentro de la atmósfera. Pero eso ha sido un fracaso. Desde el protocolo de Kioto en 1997, que no se cumplieron los acuerdos, hasta los acuerdos de París del 2015, que es el que está vigente hoy, que se debe cumplir al 2030, eso no se está cumpliendo. ¿Y por qué no se está cumpliendo? Porque el mundo anda en el frenesí de la riqueza. Y como la riqueza implica que la industria trabaje a mayor intensidad produciendo bienes de consumo, esto requiere energía, no solo recursos naturales, sino también combustibles. Entonces, los que controlan el mundo, que realmente son las multinacionales, son las menos interesadas en que reduzcan el consumo de combustibles, porque también implica reducir la producción, y reducir la producción implica hacerme rico más lentamente. Entonces ahora tú puedes entender que este es un problema
ambiental, pero que tiene unas derivaciones político-económicas, que son las que finalmente han tomado las decisiones de que esos acuerdos sean voluntarios y que prácticamente el que quiera los cumpla, que al final termina siendo nadie. Profe, ¿y cómo toda la parte andina y los nevados se han visto afectados con todo esto del cambio climático? Porque ya tenemos el Amazonas y ahorita los nevados. Sí, en ese momento el Amazonas está sufriendo una sequía impresionante. Los niveles del Amazonas están bajando y las selvas están sufriendo mucho y obviamente toda la biodiversidad asociada a las selvas. Pero eso no es nada para lo que va a venir en el futuro. Tal vez no lo vea yo, tú verás un poco eso, pero tus hijos y tus nietos verán un mundo en crisis. Lo primero que va a pasar es que los nevados que tú mencionas van a desaparecer. La Universidad Nacional hizo un estudio en el cual en 30 años no iba a haber ni un solo nevado, no iba a haber nieve perpetua en ningún nevado colombiano. Se iba a derretir al ritmo que va el calentamiento. Y después de ellos, los ecosistemas que van a afectarse son justamente el que mencionas, los páramos, porque están justo debajo de los nevados. Porque la temperatura va a ser tal que ellos no van a tener cómo adaptarse porque ya no hay montañas más arriba. Entonces terminan por desaparecer. Luego vendrán los bosques de niebla, los bosques que tú vas al 18. Esos bosques seguirán en su tamaño porque la temperatura que tenemos, por ejemplo, hoy en Cali, va a ser igual allá arriba en las montañas, caliente. Así pasarán en unos cuantos siglos, no muchos siglos, pueden ser unas décadas, pero la temperatura irá en ascenso. O sea que prácticamente la temperatura de Cali será lo mismo que irnos al 18, por ejemplo, para que la gente tenga una claridad. Y los árboles, las especies que no están adaptados a vivir en condiciones de esa temperatura tan alta, se extinguirán, desaparecerán. O sea que estamos viviendo el presagio de una gran extinción ocurrida en el Antropoceno, o sea, en la era de los humanos y ocasionado por nosotros mismos. Y el Amazonas va a dejar de producir esa cantidad de agua que se le llaman los ríos voladores, porque son el vapor de agua que sale de la selva del Amazonas y viaja formando las nubes que termina siendo el agua que nos cae a nosotros en el resto de Colombia. Cuando el Amazonas comience a desaparecer, las lluvias en todo el país comenzarán también a desaparecer y así mismo estará pasando en el Asia, en África, en todo eso, o sea, será una crisis global impresionante. Profe, y por ahí dicen de que se supone que el Amazonas se puede recuperar. ¿Usted qué piensa acerca de eso? No, el ecosistema como tal no es haciendo algo allá como lo recuperamos. Es otro problema que está siendo afectado porque lo están talando para meter ganado o para sembrar soya como sucede en el Brasil. Ese es un tema diferente. Aquí estamos hablando de cambio climático. Si tú me dices que sí es posible recuperar el Amazonas, pues sí, claro que sí. Tendríamos que revertir, o sea, retroceder el proceso de aceleramiento del cambio climático. Pero como te decía hace un momento, el problema es que a nivel de las conferencias internacionales que se hacen anualmente, uno ve que los acuerdos no son cumplidos y además no son obligatorios, que el término diplomático es vinculantes, no voluntarios. Y entonces finalmente se termina el periodo en que tenían que cumplir la reducción de gases de efecto invernadero los países y sencillamente todo el mundo dice no puede cumplir, ahora pongamos de acuerdo en otro nuevo acuerdo de reducciones. Y así el tiempo va transcurriendo, pero resulta que la posibilidad, como tú mencionabas, del retorno a las condiciones más o menos adecuadas para que la Tierra se sostenga y la vida humana sostenga en la Tierra, va a llegar un momento en el cual va a ser irreversible. Y con esto quiero también agregarte finalmente. Fíjate que lo que está en riesgo en la Tierra no es la biodiversidad propiamente, es la vida humana. Porque la biodiversidad seguirá. Algunas especies lograrán adaptarse a las nuevas condiciones. Los insectos, muchas aves y otros organismos lograrán cambiar para vivir en esas nuevas condiciones más calientes. Pero los humanos y la civilización tendrá posibilidades de sobrevivir a unas catástrofes de tormentas tropicales, de sequías impresionantes, de inundaciones. Eso va a acabar con la civilización a ese ritmo y a eso es lo que me refiero. Prácticamente el que está en riesgo es el humano, pero la vida seguirá en la Tierra. Y nosotros no nos damos cuenta de eso, de que no solo es el planeta, sino que nosotros somos los que nos vamos a quedar sin dónde habitar ese planeta tan hermoso que tenemos en este momento. Y profe, ya pasando a los mares y los arrecifes, yo vi por ahí que están haciendo eventos de blanqueamiento masivo. ¿Nos puedes explicar un poquito más de qué se trata eso? Ya que toca el tema de los mares, es bien interesante. Los corales van a desaparecer. De hecho, el proceso de blanqueamiento es una forma de muerte.
¿Qué es lo que pasa? Cuando el océano se calienta y pasa más o menos de 32 grados centígrados, la temperatura del mar es más o menos 27 grados, pero por ejemplo en el año 82-83 hubo un fenómeno del Niño supremamente fuerte. El Niño es cuando se calienta el océano Pacífico y la temperatura llegó a 32-33 grados y se mantuvo por ahí un mes. El 80% de los corales de Gorgona se blanquearon. Blanquear quiere decir que el coral, que es un animalito que tiene unas algas, unas microscópicas viviendo dentro de su cuerpo, por eso se ven verdes, las bota del estrés de sentir el agua caliente y se ve blanco. Y si dura más de un mes, muere. Y eso es lo que pasa en Gorgona. Y en el mundo está pasando eso. En Australia, que es la gran barrera de coral, está pasando lo mismo. El futuro de los corales es extinguirse. Están empezando los organismos que primero van a extinguirse con el calentamiento global. Aparte de eso, agrega el otro fenómeno, que es que la concentración de CO2 de la atmósfera, al estar en contacto con el agua, hace lo mismo que sucede con una Coca-Cola. La Coca-Cola y todas las gaseosas tienen CO2 metido adentro. Ese es el gas que tienen. Y si tú miras el pH, el grado de acidez del agua de un refresco es ácido carbónico. Y si tú miras de la tapa de la Coca-Cola, ves que tiene ácido carbónico. Pues los océanos se están volviendo ácidos por el mismo fenómeno. Al mezclarse el CO2 con el agua, forma ácido carbónico y el ácido al esqueleto del coral, que es de carbonato de calcio, que es alcalino, lo disuelve. Es como un alcacer, se va a disolver. O sea que el futuro de los corales va a ser muy triste. Va a ser y cuando se aparezcan los corales, toda la fauna asociada, y la pesca, que depende mucho de los arrecifes de coral, se va a ver terriblemente afectada. Finalmente, ¿quién terminará también sufriendo las consecuencias? Nosotros, los humanos. Profe, ya que has hablado tanto de la extinción de algunas especies, ¿cuáles serían de pronto las que en este momento están en riesgo de extinguirse y que uno de pronto cree que son las más necesarias en nuestro planeta o que son muy importantes? Mira, la verdad es que la Tierra en este momento está viviendo un proceso de extinción grandísimo, pero ni siquiera nos estamos dando cuenta quién se extingue. Porque cuando hablamos de organismos, pues uno puede ver los elefantes, los animales más grandes de la Tierra, y pues claro, los vemos y si llegan a extinguir, pues notamos que se desaparecieron. Pero en la Tierra existen una cantidad de microorganismos, de organismos muy pequeños que ni los conocemos, todavía no les hemos puesto ni el nombre. Y también están sometidos a las mismas situaciones, extinguiéndose. Porque si cambian las condiciones de temperatura del suelo, esos microorganismos mueren. Por lo tanto, ya está ocurriendo el proceso de extinción. Lo que pasa es que no estamos contabilizando ese fenómeno allá, porque nos fijamos solamente en los animales más evidentes, más conspicuos que observamos. Ahora, la Tierra ha vivido otros eventos de extinción masiva en el pasado, como por ejemplo hace 65 millones de años, cuando cayó un meteorito de 10 kilómetros en la península de Yucatán, en México, llamó el Chicxulub y extinguió los dinosaurios. Pero otros organismos se adaptaron a las nuevas condiciones, entre ellos nuestro ancestro, que dio lugar a los mamíferos hasta llegar a los humanos por una línea pues evolutiva. Es decir, los cambios son normales en la Tierra. El problema está en que los humanos hemos llegado a una modificación del entorno de la Tierra tan fuerte y tan drástico gracias a estos cerebros tan poderosos que han sido usados mucho más para el deterioro que para la conservación. Y hemos hecho una transformación tan grande que en este momento nos hemos vuelto muy vulnerables, porque nuestras ciudades están expuestas a estos fenómenos de cambio climático, de inundaciones, veranos extremos, lluvias extremas, que prácticamente nuestra civilización está en muy altísimo riesgo, llevado por las mismas consecuencias del problema fundamental, que yo quisiera destacar este detalle. El problema fundamental no es el cambio climático. El problema fundamental es que los humanos, yo diría que la humanidad se ha enfermado. Se ha enfermado porque la humanidad tiene como su propósito de vida ser rico. Y ese es el problema de fondo. Cuando los humanos tomamos la decisión de no ser felices y no ser ricos y comenzamos a trabajar en función de eso, no nos importó que para poder generar riqueza teníamos que transformar la Tierra a un ritmo aceleradísimo. Por lo tanto, mientras los humanos no nos sanemos y pensemos que las especies que están en la Tierra tienen tanto derecho a la existencia como nosotros, y si queremos nosotros sobrevivir en esta Tierra, tenemos que cambiar esa forma de pensar del consumismo exagerado, demandando recursos naturales de forma exorbitante y gastando grandes cantidades de energía. Mientras no cambiemos esa mentalidad, lo que dijo Stephen Hawking, comentaba hace un rato, cuando dijo que los humanos no viviremos más de 1000 años en el planeta, son 10 siglos nomás. Desde la muerte de Cristo han ocurrido 20 siglos, 10 siglos no es nada. Y agregó él,
si no nos vamos de aquí. O sea, Hawkins ni siquiera le veía futuro a que el humano iba a cambiar esto. Fíjate, y no lo dijo cualquiera, lo dijo el astrofísico más brillante de nuestra época. Es decir, cuando los humanos nos vayamos de este planeta en 10 siglos, que ya esto está prácticamente, ya la colonización de Marte ya está en proceso, los humanos nos habremos convertido en una plaga interplanetaria. Habremos destruido este planeta y iremos a ver a dónde ir a seguir causando daños. Profe, entonces lo que dicen de la sexta extinción masiva de las especies en el país, bueno, en el mundo entero, no está alejado de lo que usted nos está comentando. No, está ocurriendo, como te decía. Lo que pasa es que no vemos desaparecer grandes animales, que también llegará su momento. Los elefantes y todos estos animales grandes de África también los veremos a irse. Pero los que no vemos, animales debajo de las hojarascas, en el suelo, microorganismos, cuando las condiciones están cambiando también en sus microclimas, en sus microambientes, ellos también se están extinguiendo. Es decir, hoy se extinguen animales, plantas y microorganismos que nunca conocimos, porque nunca les pusimos nombre, ni nunca los encontramos. Entonces, no sabemos del tamaño del problema realmente. Lo medimos siempre por los animales evidentes y las plantas, pero nunca podemos medirlo en esos organismos que son muy pequeñitos y que no conocemos aún. Profe, y quería preguntarle si de pronto hay otras maneras en las que el cambio climático está afectando directamente al ser humano, más que a la biodiversidad del mundo. Por supuesto, mira, por ejemplo, se calcula que por menos en unos 500 años tal vez o menos, el nivel del mar va a aumentar. Más o menos, puede llegar a aumentar 6 metros sobre el nivel del mar. Imagínate 6 metros en Buenaventura, por encima del nivel, prácticamente gran parte de la ciudad queda bajo el agua. Cartagena, habrá que irse a pasear allá. Para ver las murallas habrá que llevar traje de buceo para conocer las murallas, porque 6 metros de altura del nivel del mar va a inundar la ciudad total, casi completamente. Ese es el futuro que nos espera. Y Colombia no tiene suficiente capital para colocar muros alrededor de Manhattan o de Nueva York, como hacen los holandeses, que el mar le ganan terreno al mar, pero para protegerse de que cuando el mar ascienda no se les meta a la ciudad. No lo vamos a poder hacer. Y por lo tanto nosotros sí veremos expuestos. En este momento ya hay países enteros desapareciendo. En el archipiélago malayo-polinésico hay países que son puras islitas cuya altura sobre el nivel del mar no llega a más de 1 metro. Y ya el nivel del mar está aumentando unos centímetros. 1 metro lo superaremos perfectamente en unos menos de 300 años o tal vez menos. Es decir, el país totalmente quedará bajo el agua y desaparecerá. O sea que observa, estoy hablando de solamente el ascenso del nivel del mar, pero si tú miras el problema de las lluvias, mira el fenómeno del Niño, que es el calentamiento del Pacífico que nos trae a nosotros veranos, y el fenómeno de la Niña, que es el enfriamiento del Pacífico americano, que nos trae a nosotros lluvias, el otro sequías, lluvias, a pesar de que son fenómenos también naturales, los estamos acelerando por el calentamiento global. Y cada vez son más fuertes y más intensos. ¿Y qué nos está trayendo eso? Pérdidas de cosechas, problemas de racionamiento, pobreza, porque si los productos agrícolas se desaparecen, pues hay pérdidas económicas, el problema de los derrumbes, los desastres naturales. O sea, es un panorama realmente dantesco el que se avecina en el planeta. Y Colombia, por ser un país tropical, sus efectos en los países tropicales curiosamente van a ser más intensos, porque aquí los cambios van a ser supremamente bruscos. Ellos están acostumbrados en el hemisferio norte y sur a unas épocas de mucho calor y de mucho frío. Nosotros no, nosotros vivimos en una primavera permanente, pero va a ser también aquí la cosa complicada en el futuro. O sea, lo que usted nos está contando es como las películas. Uno muchas veces ve una película y dice, no, ¿eso qué va a pasar? Eso es mentira, pero no estamos alejados a que sean las cosas así. No, tu generación y la mía no lo verá. La que sigue. Vamos a alcanzar a ver una tierra todavía verde y más o menos con problemas. Pero las generaciones que nos sucederán a nosotros, nuestros descendientes, sí van a vivir en un ambiente muy duro. Y se preguntarán, dirán, la abuelita de allí, ¿qué hizo para que esto no sucediera? ¿Sí? A mí también me dirán mis descendientes, ¿yo qué hice? Y yo me pregunto eso, tengo que contribuir en algo, mínimamente saber que eso está pasando. Y ya dentro de tu prima actividad profesional o particular, podemos tratar de hacer pequeños cambios, porque
Los cambios pequeños sumados suman grandes cambios. Y el primero es el cambio de estar acá adentro. Si cambiamos nuestra mentalidad... Para allá quería ir, profe. Y era preguntarle, nosotros, usted nos estaba hablando de que las grandes empresas muchas veces son las que más contribuyen a dañar nuestro mundo. Pero ¿cómo nosotros, desde nuestra perspectiva, desde nuestra vida como ciudadanos, podemos de pronto aportar ese granito de arena para mitigar ese cambio? Algún día le pregunté yo a alguien, una persona que sabía mucho del tema de quiénes son los verdaderos culpables de este problema, que no es ni tú, ni yo, ni Colombia tampoco. La contribución de Colombia al calentamiento global es del 0.6% en la cantidad de gases de efecto invernadero. No es nada. Y él decía una estrategia que me parece interesante mencionarla, la estrategia mosquito. La estrategia mosquito consiste en que un solo mosquito, imagínate un mosquito al lado de un elefante. El mosquito dándole vueltas en la cabeza al elefante, dándole vueltas por todo el cuerpo. ¿Tú crees que el elefante se estresa por ese mosquito? Mueve la cola, le pega un orejazo y ahí lo deja. Pero ¿te puedes imaginar una nube de mosquitos en la cabeza del elefante? Lo enloquecen. Y esa es la estrategia mosquito. Mientras personas preocupadas por este tema llegamos a unirnos y podamos hacer presión sobre estas organizaciones que realmente, como tú lo decías, son las que están causando el daño, ahí podíamos lograr algo. Pero mientras estemos sueltos, cada uno preocupándose por su lado y dándonos golpes de pecho o creyendo, o como el avestruz metiendo la cabeza en el hueco para decir no me veo, soy invisible, es decir, esto no es conmigo, esto no me importa, y cada uno piense por su lado de esa manera, el tiempo nos lo va a cobrar. Y cuando querramos hacer algo, ya será tarde. Bueno, con esto vamos finalizando. Espero que les haya gustado mucho este capítulo. El profesor nos enseñó muchísimas cosas que muchas veces a nosotros no nos dicen en nuestro día a día o no nos enseñan en el colegio. Yo, por ejemplo, no sabía, a mí no me enseñaron de que el cambio climático era algo natural, pero pues que nosotros fuimos aumentando este cambio y acelerando este cambio. Profe, muchísimas gracias por venir y por estar en este espacio con nosotros. Gracias, y quiero finalmente agregar que irónicamente, algo que aparentemente vemos como algo negativo, el cambio climático, sin embargo, debemos agradecerle a él, al cambio climático natural, porque él es el que propició, al haber agua líquida, que la vida evolucionara en la Tierra y que los humanos apareciéramos. Sin el cambio climático natural, no hubiéramos tenido esta entrevista. Sí, señores. Mire, aprendiendo cada vez más del profesor. Y por último quería darle el agradecimiento a ustedes que nos están viendo aquí y que nos sigan en las redes sociales, en Facebook y en Instagram como Facultad HIA y en la radio USC. Nos vemos en un próximo capítulo.